Hola a todos, nosotros estamos muy contentos de empezar con estas charlas. La idea de las charlas es poder hablar de algunos tópicos en relación a la dirección o a los procesos de ensayo de las obras de nuestro maestro, el señor Ricardo Bartiz, que está acá. Durante esta semana nosotros subimos a nuestro canal de YouTube Hamlet o La Guerra de los Teatros. Está disponible para verla si no la vieron aún. Y un poco la idea de hoy es conversar en relación a esa obra. Es una obra que se estrenó en 1991 en el Teatro San Martín. Y bueno, tenemos varias preguntas, tanto nuestras como también de algunas personas que nos preguntaron por Instagram, así que arrancaremos rápido. La primera pregunta que tenemos es ¿por qué la elección de Hamlet en ese momento y a qué hace referencia la Guerra de los Teatros? Bueno, ¿qué tal? Ujú. ¿Cómo les va? Eh, Qué garrón nos estamos comiendo, ¿no? Este, Hablando del teatro. Sí. Eh, bueno, en principio les agradezco el interés. Nosotros veníamos de hacer postales argentinas. Digo nosotros porque eh, el proyecto también de Hamlet incluyó muy rápidamente pensar en algunos actores. En el caso de Pompeyo, eh, venía de hacer postales y que eso había sido muy grata la experiencia y el intercambio. Y yo tenía muchas ganas de discutir un poco más teatralmente, porque Postales era vista como si fuera una especie de ejercicio menor por la crítica culta las formas más académicas. En ese momento aparecía como, un, como una especie de estructura que no terminaba de ser la obra clásica concebida en ese momento dentro de lo que sería la tradición teatral. Entonces, eh, el material en ese sentido era también paradigmático, por muchas razones atractivo, y una de ellas también era que era una especie de paradigma de la literatura dramática y que mi relación con los Hamlet que yo había visto y con las experiencias que en general se hacían sobre Shakespeare, eh, había cierta distancia, cierta mirada de ajenidad, de extrañamiento de eso. Entonces parecía muy desafiante la idea de hacer. Pero además la obra es extraordinaria. Es una obra extraordinaria, donde hay una serie de acontecimientos y sucesos muy singulares, muy peculiares, muy forzados. Al estudiar el material, porque en ese momento el que era el asistente, que se llamaba Rolf Larsson, se llama Rolf, lo que pasa es que vive en Suecia ahora, el degenerado, él era profesor de inglés, entonces pudimos trabajar con ciertas versiones antiguas y ver hasta que apareció en paralelo la guerra de los teatros. La información histórica vinculada a que entre 1600 y 1604 se desarrollan enfrentamientos muy, muy violentos entre las distintas compañías que ofrecen el negocio enorme que era el hacer teatro en Londres en ese momento, porque el 10% de la población va al teatro. El 10% de la población total. Y entonces, ese momento tiene muchísimo vigor porque se escribe burlándose de las compañías con las cuales se compite. No vamos a poner ejemplos autóctonos acá, pero podría estar presente la idea de que uno también hace teatro diferenciándose de otros que hacen teatro. En este caso, lo que yo decía de Hamlet pesaba mucho. Hacía poco se había hecho
Hamlet en el San Martín, dirigida por Omar Grasso, con Alfredo Alcón como... entonces, digo, también era parte de una discusión. También era parte de una discusión y en ese momento tenía cierto sentido ir al Teatro San Martín. No tenía el desprestigio que tiene ahora el Teatro San Martín. El Teatro San Martín era, aún con todas las diferencias que pudiéramos tener con ellos o con ese criterio de lo teatral, la representación cultural teatral de la ciudad de Buenos Aires, con un elenco cuasi estable, con una selección de obras muy vinculado al perfil artístico que tenía el director, que era Guy Steiff. Entonces era un lugar también con el cual era posible discutir. Y como siempre, nosotros íbamos a ir todos juntos, no es que, porque ahí primaba la idea de que Guy Steiff, que manejaba el teatro con mano de hierro, decidía un poco qué actores o los elencos, o participaba mucho en las decisiones artísticas de los trabajos. Y en ese caso no iba a suceder eso. Entonces, la guerra de los teatros, la idea de que cobraba una enorme importancia el actuar, nos llevó muy de lleno a empezar a leer algunos aspectos posibles de ser leídos de esa manera, casi como si hubiera una discusión teórica o técnica de la actuación, y que todo el tiempo lo que se habla es de actuación. No solamente la estrategia de encontrar desde la actuación la verdad que les esquiva a Hamlet, y entonces desde la mentira y la construcción ficcional va a tener una respuesta que le permita saber si es cierto o no lo que el padre muerto le dice. No es solo eso, no es solo que hay una serie de referencias al teatro dentro del teatro, a la llegada de los actores, a que Polonio ha sido actor en su juventud, a que hay una alusión permanente a la idea de lo indirecto, de los caminos indirectos para acercarse, la idea de la lateralidad, que es una idea de actuación, casi filosófica de actuación. Entonces todo eso nos entusiasmó mucho y nos permitió tener una mirada muy personal sobre la obra, muy personal y muy fuerte. Estudiamos mucho, yo estudié muchísimo, muchísimo. Era mucho más organizado como director y mucho más firme en ese sentido. Entonces estudiamos mucho, mucho. Y llegué por primera vez a dirigir una estructura que ya tenía armada antes de llamar a los actores. Claro. Que también pertenece un poco a un pasado del teatro argentino, de la tradición de la construcción del elenco en relación a las características de los personajes. Estoy usando una nomenclatura que corresponde a ese modelo de representación. Porque yo creo que estaba más cerca todavía, aunque hubiera mucha preocupación por el lenguaje, todavía algo de esas nociones, o por lo menos de esa organización en relación al trabajo de la dirección, todavía pesaba un poco en mí. Entonces, toda la idea de lo pedagógico que aparecía, de cómo nosotros pensábamos que el padre muerto, que estaba muerto, era Augusto Fernández. Lo digo con respeto y con cariño. Pero era como un supra maestro que le indicaba, movido por Hamlet, que lo manipulaba como si fuera un maniquí. Son muy impresionantes cómo lo maneja, le abre la boca para producir eco y entonces narra con un solo gesto cómo Hamlet es hablado por el padre, cuando le mete el sonido adentro de la boca. Bueno, además, la imagen es linda. El sentido se configura en relación a lo poético que construye Pompeyo en ese instante de lucidez, de actuación, que sintetiza el tema en segundos, a una velocidad, ¿entienden? Enorme. Sí. Es magnífico el trabajo de Pompeyo. Es magnífico, es un trabajo de una gran complejidad en el sentido de la precisión física
combinado con una tonalidad amorosa, donde está muy presente la carne, el peso de la carne. Es un ritmo muy poderoso, que como entra en contrapunto con eso extraordinario que tiene Urdapilleta, que es un rintintín espacial, como si estuviera dotado de una especie de no sé, como Resortes. de elásticos o de rebotes. Toda la parte donde el actor le insiste en que son muy buenos los actores para la improvisación, para el texto, es muy atractivo, muy simpático. Y esa combinación, porque también ahí se narra una cosa en paralelo, que es que a Hamlet le molesta, como a muchos directores, le molesta el actor. Lo quiere controlar, quiere tratar de que no derive tanto. Entonces, todos esos elementos estaban muy cerca de nosotros. Veníamos por tradición, por formación, de la necesidad de liberarnos de los viejos lastres del teatro tradicional, pero no queríamos hacer varieté. No, nosotros no hacíamos varieté. Lo veíamos como un material limitado, técnicamente aprovechable para la actuación, pero no para la dirección. Ahí en la situación de la varieté está la pura presencia y la dinámica de esa presencia, pero no permitiría reflexionar ni el trabajo sobre el lenguaje, que serían las combinaciones de capas, o el lenguaje es exclusivamente la actuación. No habría otro relato, ¿entienden? Ya no es que se apoya el relato sobre la actuación, sino que no hay otro relato que no sea la actuación. Y en el arte de la dirección hay relatos rítmicos, tonales, hay relatos pictóricos, hay relatos y hay también un relato totalizante de un sentido que no es el sentido tradicional. Es la opinión teatral, es la poética expresiva de cada persona que dirige. Ahí también la idea de la guerra en los teatros se podía resignificar en función del contexto, digamos, en el cual ustedes hacían la adaptación, porque por un lado estaba la referencia histórica, pero también de manera lateral aludía a esa experiencia de la progresiva espectacularización de la política, ¿no? Digo, y eso estaba puesto en juego. Es eso, exactamente eso. Sí, se avisoraba ya con sus trajes lustrosos y sus corbatas y esa actuación bochornosa de la política, esa cosa institucionalizada del fantoche. La política empezó a abandonar totalmente la posibilidad de ser la hipótesis de cómo media en el campo de la polis, cómo funciona como intermediario en los conflictos, cómo acepta el conflicto como base fundamental de su propia construcción. Digo, hablando de la grieta, ¿no? En vez de aceptar que porque hay grieta, hay política, sería siempre, y que la política está en función de lograr esa mediación entre intereses distintos. Entonces, ahí ya se veía como Menem se transformaba en el riojano, en el campechano provincial, que venía con un poncho y con sus patillas, iba a haber revolución productiva y todo, se veía como aparecía lo que es dado llamar el neoliberalismo, las formas concentradas en la economía, que necesitaban ciertos actores. Necesitaban que apareciera una forma de actuación en la política. Y todo empezó a ser actuación, todo el mundo actuaba, y ahora ya se instaló eso, ¿no? Y ya se ha convertido en un elemento aceptado. Entonces, también como una idea de guerra para sobrevivir. Eso también se hacía muy presente. Contabas una anécdota sobre el cuñado de Amira Yoma, sobre la valija, que la tenían en los ensayos como broma, pero bueno, circulaba también en la época. Sí, porque yo no me acuerdo ahora del apellido, Ibrahim, no sé cómo, digamos,
tenía un puesto importantísimo. Quiero decir, era la persona que manejaba la aduana argentina. O sea, pasaba todo bajo sus ojos, bajo sus manos. No hablaba castellano, eso era muy atractivo. En términos teatrales, ¿entienden? La persona que está controlando toda la entrada y salida de nuestro país de cosas, no habla el idioma. Con lo cual ya eso producía un deseo de hacer quilombo y de asociar y de improvisar sobre eso enormemente. Pero este hombre era el marido de Amira, que era la hermana de Menem, una hermana menor, Amira yo. Y este era un delincuente del Líbano, pero digo porque era delincuente, no porque fuera del Líbano, sino que tenía causas ahí vinculadas a eso, a hacer estropicios, y durante un tiempo entraban y pasaban las famosas Sansonit. Quiero decir, las situaciones donde la corrupción, que nosotros conocemos, varias escenas teatrales de corrupción, de puesta en escena, de que se hace evidente, ahí aparecían con mucho descaro con estas valijas que entraban y salían. Eso también era un elemento muy atractivo, que era empezar a entender que el poder mostraba aún lo malo y que eso seguía siendo elemento de captura, que eso era iridiscente, que esa situación francamente negativa en lo aparente, inmoral, funcionaba en el vínculo con las gramáticas sociales. Puro teatro, pura lucha por el predominio del arte, del teatro, en el uso de la política. Entonces ahí había sí discusión. Y también con el San Martín, que era un lugar muy careta, muy preocupado por sostenerse a sí mismo, muy preocupado por mantener una lógica espacial. Nosotros logramos una cosa extraordinaria ahí, extraordinaria. Porque lo otro puede ser entendido como una concesión, que fuéramos todos de afuera, que viniéramos con nuestros asistentes, que fuéramos un grupo que iba a estar un tiempo y después iba a retirar de ahí. Pero lo más extraordinario que logramos fue que sirvieran unas copitas de vino, que es una tradición del esportivo de siempre emborrachar un poco a la gente para que afloje, para que se ría, para que te tenga piedad, para que seas de alguna manera un poco generoso y le digas, che, muchas gracias por haber venido y por comerte el garrón de lo que vas a tener que ver dentro de unos instantes. Entonces la gente de la Cunil Cabanelas, antes de entrar, ¡tuc!, se tomaba el vaso de vino. Y eso era un logro extraordinario, porque después, al terminar la función, venían los acomodadores de arriba, de la sala grande y de otros lugares, a buscar los culitos de los vasos y brindábamos todo con toda la gente de ahí, de maquinaria y todo. Quiero decir, una especie de espíritu festivo que resultaba muy simpático en un lugar tan solemne como... Y eso también nos parecía muy shakespeariano, porque Shakespeare también en ese sentido tiene una relación con un sector nítidamente popular que está viendo sus historias y otro sector mucho más aristocrático y culto, que es el que viene de lo que era el teatro de corte, etcétera, etcétera. Pero hay otro público que va a ver las obras de Shakespeare, que son unos borrachines degenerados que estaban acostumbrados a ver peleas de perros contra osos, lecturas de textos procaces. Quiero decir, un cambio radical en la estructura teatral, un cambio notable, que también nos parecía muy, no sé, como muy dador, como muy posibilitador de otorgarnos permisos. Era raro ver a Totti Chiliberto, que era de la troupe del degenerado de Tinelli, que lo tenían ahí. Pero él entrenaba en el convocatoria. Un actor de una potencia inusitada, tenía una cara, se lo ve, es tremendo. No puede estar muerto nunca puede estar muerto ese cuerpo. Y eso era una premisa, porque ese padre no está muerto.
porque si no estuviera el padre no hay obra. Si no estuviera la demanda del padre, no hay situación, no hay acción, entonces no va a haber deriva. Es porque el padre se presenta y quiere seguir siendo el padre omnipresente que la acción se torna activa. Y entonces Hamlet se particulariza por esa situación. Pero la historia, que ya lo precedía a Shakespeare, también eso fue muy importante entender de que las historias en Shakespeare ya están planteadas desde antes, existen esos mitos o esas historias de reyes y de asesinatos, ya de alguna manera circulan en la narración social, y que la gente participa también de algo conocido visto de otra manera o particularizado de otra manera. La idea de que entonces también ve más de un relato, eso fue decisorio, ve el relato de la obra, el relato de Shakespeare escribiendo la obra, y por otro lado actuándola, porque Shakespeare actuaba, pero además burlándose de fulanito, de menganito, como si yo me burlara de las obras de Veronese, de Cacache, digo, donde hubiera alusiones directas, que el público participaba y festejaba porque entendía que eran jodas relacionadas con esta competencia de quedarse con la torta, ¿entienden? Porque no era el prestigio literario, era una preocupación económica la que movía esa lucha. Era la preeminencia, esto no inhibe la genialidad de Shakespeare ni la singularidad, pero le importaba muchísimo la plata. Se hicieron ese teatro extraordinario, el Globo, en un año, con la recaudación de unos meses. Todas esas cosas le daban una gran efervescencia a la situación, pero la narración también nos interesaba mucho el vínculo con Ofelia, lo leíamos de una manera muy particular, nosotros pensábamos que Hamlet era de acá, porque nosotros, lo he repetido 1000 veces, es una baladronada, pero está bueno decirlo, no somos ingleses, entonces no podemos tener, pero sí somos porteños, y somos hombres y machistas, entonces, porque Hamlet es muy misógino, sus textos sobre las mujeres son muy agresivos y muy negativos. Entonces, en el encuentro con Ofelia, Ofelia tiene una actitud amorosa y generosa hacia él. Le habla de amor, le habla de los regalos que él le hizo la vez que se encontraron anteriormente, deben haber hecho el amor, se deben haber querido, y él responde como un porteño, se cree que tiene problemas de estado que no le permiten atender esa situación amorosa. Él es Hamlet, es un pedante, un soberbio y un fanfarrón. Y entonces primero necesita instalar la convención de que él es Hamlet, se va a hablar de él más que de Maradona. Si la gente no vio la obra y sabe que es un tipo que camina por los pasillos con una calavera en la mano y que tiene problemas existenciales. No. Ahí aparece el elemento del espejo también para dar cuenta un poco de esa suerte de como un bueno, Hamlet. Porque está fascinado con él. El espejo es un elemento que divide el espacio porque es un frontispicio muy alargado, muy apaisado, entonces funciona como referencia de ángulo ese espejo, pero además permite 2 o 3 acciones que a mi entender son singularísimas. Cuando él levanta ese mamotreto con una mano para ver si hay vapor en el aliento del padre, es una cosa, en la realidad, en la imagen está bien, pero en la realidad era pasmoso, porque era muy sorprendente, porque el espacio era chico, el espacio que quedaba entre la camilla, el cuerpo del padre, el trípode, el espejo, y al mismo tiempo hacer la acción que fuera nítida, que se comprendiera y fuera poética, es un capo. Digamos, es como un cirujano de altísima precisión. Y otros momentos extraordinarios que ya tenían que ver con la actuación. Urdapilleta, bueno, ahora todo el mundo está legitimizado como lo que es un
es un poeta, pero tiene un instrumento extraordinario. Tiene una calidad técnica depuradísima, es simpático, todo el tiempo está emitiendo lo que tiene que tener un primer ministro traidor como es Polonio, un degenerado que está urdiendo, estaba Korach en ese momento. ¿Entienden? Es como un pícaro que puede decir lo que el poder trata de disimular. Un degenerado. No duda en entregar a su hija, tiene una actitud también autoritaria y horrible con ella. Pompeyo, la escena con ella cuando le clava la daga en el sexo y la echa, la escena es tremenda. Es muy violenta en el texto. En general se interpreta como un gesto de Hamlet que la separa a Ofelia porque sabe que él está metido en un quilombo y no la puede acompañar, que es el viejo modelo de la película norteamericana donde, ¿no? Claro, por amor te trato mal para no arrastrarte conmigo a la decadencia. Que en ese momento era la referencia de Sefirelli. Vos contabas en una entrevista claro, de hacía poco. Mel Gibson. Una cosa tremenda. Y ahí jugaba claramente ese contrapunto. También tremendo el teatro tradicional, el teatro oficial, las formas académicas, el fantasma con luces como de colores y cuerpos delgados vestidos con harapos, cuando los fantasmas son corpóreos en Shakespeare, porque si no, ¿para qué va a haber fantasma? Ahora, si no crees en los fantasmas, si te haces el vivo y decís, no, porque, entonces no hagas Shakespeare. Porque Shakespeare habla de que los fantasmas se presentan y que el pasado se presenta. Y opera, insisto sobre eso, opera. Mucho antes de Freud, ¿no? Mucho antes. Siempre teníamos un pensamiento negativo sobre Hamlet. ¿Por qué acepta el mandato? ¿Por qué no se revela? ¿Por qué se resigna a ocupar el lugar del hijo? Si ya es grande. Eso también era un motivo una mirada crítica sobre Hamlet. Compleja también, por supuesto, porque reflexiona, pero el ser o no ser también es una situación relacionada con que ya entendíamos el problema de esa preocupación de la actuación por ser, los entrenamientos vinculados a la idea de la interioridad, la idea del sometimiento a las normas psicológicas, al modelo existencial. Queríamos salir, todavía no entendíamos, o yo por lo menos no entendí. Yo entendí mucho viendo y trabajando y laburando, entendí como entendí en muchísimos otros momentos cosas por el tema de lo que se armaba. Pero todavía, digamos, había mucha preocupación por el relato, por mantener, que es una adaptación, si no son 69 personajes y dura 3 horas y media. Claro, y ahí en relación a la adaptación, por un lado estaba esto de la presencia constante del padre, pero también esa referencia que vos hacías respecto de que solo quedan los muertos, digamos, ¿no? Que cómo queda sustraído el personaje de Horacio y eso produce una nueva connotación. Sí, claro, y también queda sustraído Fortinbras, que es el cuarto joven, Ofelia, Laertes, Hamlet, Fortinbras, que de repente se presenta esbelto y bello y dice, saquen los muertos, pónganlo debajo del mantel de la política. Fortinbras anticipa el Estado moderno. Shakespeare se anticipa 100 años a Hobbes, a las teorías del Estado, de la situación. Aparece la política, aparece la idea de decir, si no nos matamos todos contra todos. Tiene que aparecer alguien que restituya el orden, siento derechos, porque de alguna manera tengo cierto derecho, me une lateralmente al conflicto de este reino cierto derecho, entonces tapemos los muertos, saquémoslo de circulación, y ahora viene esto, la política, por decir así. Con lo cual también veíamos el elemento trágico que la política tiene, quiero decir,
como una especie de telón de fondo que permanentemente deriva de alguna tragedia, que la política se constituye por la necesidad de dar cuenta de algo que ha sido trágico, que ha generado muerte, y que entonces se constituye una ley que trata de que no vuelva a suceder algo por el estilo. Lo estoy diciendo de una manera muy simplista y tonta, pero eso era también un motor. Y después estaba el ensayo, porque cuando yo cuento lo de la valija y lo de un tipo que no habla el idioma, pero es el que te dice si podés pasar o no, eso es una fuente inagotable de teatralidad. ¿Entienden? Uno se puede pasar horas boludeando con esas cosas, y si las personas son inteligentes, sensibles y poéticas como actores, la zona va a estallar. Y entonces va a poblar ya no el armado, porque el armado ya estaba. Ya estaban los diálogos, y además era Shakespeare, no había agregado, había alteridad, obviamente. Había un procedimiento para remarcar el tema de la identificación de Hamlet con el actor, que es que el actor que es convocado por Hamlet para que represente la muerte de Hécuba, que es una reina que muere y que se parece un poco a lo que ha hecho el tío con el padre, en vez de hacer eso, empezaba a decir el monólogo de Hamlet. Quiero decir, que el actor asumía, el actor que además era Polonio, porque era Urdapilleta, ¿no? Que se venía disfrazado, se había sacado los zapatos, nada más. Y entonces se producía un fenómeno muy raro, porque se duplicaba el ser o no ser. Y entonces adquiría, o me parece que adquiere, viéndolo, una potencia inusitada, si no se está hablando de que es un dilema, que es una dicotomía absurda la pregunta de ser o no ser para la actuación. Que la actuación está ahí, está en la situación, la narra pese a él, porque la actúa, porque está ahí, no sé, es una pregunta de la existencia, la idea del ser o no ser. En términos de lo que sería una idea de técnica de actuación, no deberías planteártela, porque el muerto, el padre muerto, que es y no es al mismo tiempo, y el actor, que es y no es al mismo tiempo, son los que mueven la acción y los que producen los acontecimientos, con lo cual queda anulada esa pregunta tan binaria. Bartolo, sobre los actores, que era una pregunta también que aparecía ahí en Instagram. ¿Cómo fue la convocatoria? Porque digo, bueno, eran actores muy diferentes, Sí. 19 años tenía Villamil. Villamil. Y Sí, es que bueno, fue hace como Totti, 30, Pompeyo. ahora tiene como 50. Ah, Me refiero a que sí, era jovencísima, era muy joven. Soledad estudiaba en el Sportivo en ese momento, y bueno, a Pompeyo ya lo conocía, era amigo personal. Totti Chiliberto estudiaba en el Sportivo. Era a Julio Suárez, que hacía Laertes, lo conocía porque también Julio es escenógrafo y vestuarista, y lo conocía de la época del Paracultural, y tiene una imagen para Laertes extraordinaria, con ese pelo negro, y parece un cuervo. Alicia Palmes la conocía también, la que hacía Gertrudis, claro. conocía de la vida real, pero también la había visto actuar, era discípula de Fernández. A Urdapilleta lo conocía, obviamente, de verlo actuar. Bueno, eso. Ahí en Gertrudis. También me parece que era muy importante como el trabajo del equipo de dirección en ese proyecto, porque el vestuario lo hizo Pablo Cremona, que era un amigo, diseñador de ropa. Los fondos, todos los fondos los pintó el grupo de realización del San Martín, pero era un trabajo hecho por un plástico
que se llama Masochi, Carlos Masochi. Masochi hizo todos los fondos, que eran unos bastidores, que era muy lindo porque era muy falso, muy ficticio, muy pictórico, pero al mismo tiempo nos era muy propicio. Y después la música, que hoy hablábamos, la música es extraordinaria, a mi entender. Siempre está mal que uno diga esas cosas. Yo siempre me disculpo, digo que a mí, por ejemplo, la otra vez lo vi, cuando Dieter muy amablemente subió, lo vi, y lo que hace Villavicencio con las cuerdas, con la Camerata Bariloche, ¿no? Había logrado él, por una cuestión de respeto con él, que tocaran. Entonces, la verdad es que era muy conmovedor, era muy, muy atractivo. Y después la actuación, Osvaldo Santoro es muy sólido. Hace un trabajo ahí muy sólido, y además se la bancó mucho Santoro, porque los tenía al lado a los otros dos animales que, viste, que son muy fuertes como actores. Y él hizo un proceso lento pero continuo. Yo siempre tenía la asociación como como de un perro que ha agarrado algo y no suelta, y ya al próximo ensayo eso que ya agarró ya lo tiene y va por otra cosa, y eso es muy importante en la actuación. ¿Se entiende lo que digo? No solamente no pierde, sino que rápidamente constituye lo que se aceptó, lo que se marcó, lo que se vio como potente. Y nada, fue y era a mí me gustó mucho ver de vuelta el material, porque la relación de actuación que hay entre Urdapilleta y Audiver es muy singular y se observa, se puede ver, digamos, se puede ver su respeto, su cariño. Hay un momento que a mí me conmueve mucho, porque siempre lo vi de esa manera, es que cuando Hamlet le besa la frente al actor, porque ha dicho el texto y le dice muy bien, porque el actor está enormemente emocionado, enormemente afectado, transpira como si fuera un grifo en ese momento, Urdapilleta, exuda, ¿se entiende? Es como un zorrino, emite una potencia de actuación que modifica la estructura glandular, es tremendo. Y entonces Pompeyo se acerca, es una trivialidad la acción, pero es extraordinaria, porque cuando le dicen muy bien, se lo dice muy quedo, muy bien. Yo siempre sentía, cada vez que la veía, que Pompeyo le decía a Urdapilleta, te quiero, estuviste bien. Hermoso. Una relación de muchísimo respeto, siendo tan diferentes también. Pompeyo hizo un trabajo de mucha introspección en Hamlet. Es un contrapunto muy fuerte con Postales, por ejemplo, en ese sentido. ¿Cómo? Era un contrapunto muy fuerte en relación a lo que sucedía con Postales, por ejemplo. Claro, un registro. Por supuesto, era la otra punta del arco. Claro. También extraordinario, absolutamente extraordinario, porque en Postales él lograba que la situación grotesca, falsa, farsesca, llamémosle absurda, la expresión absolutamente mentirosa, estuviera enormemente poblada y fuera enormemente conmovedora, pese a la forma tan ficticia, tan ridícula, tan falsa, pero al mismo tiempo enormemente conmovedora, muy humana. Y acá también, porque es muy falso el tempo de Pompeyo. Digamos, la idea del espejo, de una especie de narcisismo duro, pero al mismo tiempo que tiene con qué, con algo, que esa fascinación que Hamlet tiene consigo mismo, parecería trascenderlo. Hay un texto que dice, que habla de eso, de qué cosas fascinantes es el ser humano, qué idea de objeto
eso, de fascinación, que es el hombre, en términos más amplios, ¿no? Y después sacarlo a Horacio también legitimizaba, porque con Horacio vos decís, bueno, no está loco. No es que se fue de mambo, tomó demasiado y está alucinando que se le presenta el padre, porque al estar Horacio confirma que el padre muerto se presentó, porque Horacio lo ve. Y charlan sobre eso. ¿Lo viste a papá? Sí, está muerto. Y sí, ¿viste cómo es la cosa? Hablan de eso. En cambio acá, digamos, no se sabe nunca, no está muy explicitado si ese padre muerto que sigue arriba ahí de la camilla como si fuera un velorio eterno, porque en ningún momento, che, saquen ese cuerpo que va a empezar a tener olor. ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué si está muerto sigue ahí entre ellos, se sienta, da directivas? Por eso digo que era Augusto Fernández. Dice cómo se debe actuar, que la palabra corresponda a la acción y la acción a la palabra, tiene máximas que han recorrido históricamente la pedagogía teatral del mundo. Se ha tomado esos textos como, ¿entienden? Que no agites demasiado las manos, que no hagas esto, que no hagas lo otro. Quiero decir que Hamlet no es el único príncipe que le dice a los actores lo que deben hacer y él no puede hacerlo. Ahí hay una crítica no velada, sino manifiesta a la dirección por parte de Shakespeare. Bueno, sobre eso yo quería preguntar una cosa. Me parece muy interesante, reviendo ahora el material, cómo el personaje, ¿no?, de Polonio, Urdapilleta, justamente es encargado de manipular al rey Claudio, ¿no?, en una escena, y también es el actor al que Hamlet supuestamente va a orientar, pero es él mismo, o sea, la condición de simulacro que encarna el personaje de Polonio, ¿no?, con Urdapilleta, es genial porque condiciona cualquier reacción política, como habías mencionado, que pueda tener Hamlet, ¿no?, en esa trama, ¿no?, en esa versión. Sí, el muerto, que es Perón, por decirlo ingenuamente, es utilizado, quiero decir, la política utiliza a los muertos para instalar hipótesis, quiero decir, construye rituales y construye convenciones en relación a los muertos y el dominio sobre esos muertos. ¿De quién es? Al poco tiempo se producía, a los pocos años se producía que llevaban el cuerpo de Perón hacia San Vicente y se enfrentaban los grupos que pretendían tener, por decir así, derechos sobre ese muerto. Se enfrentaban a gomazos y a fierrazos ya en plena democracia. Quiero decir que parecía ponerse en acto, insisto, en las gramáticas sociales de manera muy ostensible, como quién maneja al muerto, quién se beneficia con la palabra del muerto, etc. Entonces, la manipulación que se hace sobre todo en la escena del box, que es una escena simpática, porque es difícil bajar esos textos que plantea el rey Claudio y que no se tornen solemnes, porque hay mucha solemnidad en la demanda a Dios de que el culpable es Dios, que pone en nosotros el deseo y después castiga nuestra conducta para consumar ese deseo. Quiero decir, generás en mí tales y tales sentimientos de deseo por el reino y por Gertrudis, y yo llevo a cabo esto que hice, que me condena y que estoy padeciendo, pero yo soy sancionado por... Entonces son unos textos muy riesgosos, muy solemnes, y nos parecía muy atractiva la idea de que el personaje de Polonio manipulaba al padre muerto boxeando, y el rey Claudio tenía que decir esos textos agitado y enervado por la situación de la pelea.
y nos parecía atractiva la idea de la pelea entre esos dos hermanos, ¿se entiende? Quiero decir que se viera que esos cuerpos también había entre ellos violencia, que se había ejercido una situación de, como estaba enormemente erotizada la relación con la madre, no es que, Eso quería, sí, sí. no era formulado de manera chabacana, nada, pero la madre estaba caliente todo el tiempo, mostraba las piernas, estaba preocupada por los zapatos. Era evidente que Polonio era un alcahuete con todas las letras, que no le importaba nada, que era un cínico, que lo hacía entrañable por otro lado, lo hacía muy simpático y le permitía generar una situación, todo el momento donde acuerdan con el rey y con la reina, que le largo a mi hija, dice, y le pega un tincazo así en la concha a la reina, y se ríen, se agarran así y se ríen, una situación de impudicia del poder. Sí, Urdapilleta como que se frota en un momento contra ellos, contra Santor o contra la reina, cuando estaba en el medio, es una cosa rarísima. Sí, nos reímos mucho, porque además en ese momento cambiaron las autoridades del San Martín. Mientras estábamos ensayábamos en un quinto piso, en un lugar todo pelado, pero nos divertíamos mucho. Casi no teníamos elementos, teníamos la camilla, que era un objeto que teníamos en el Sportivo, y que entonces trasladamos. La camilla nos venía bien porque es referente, produce como una especie de tapete en el aire, como si fuera un cuadro de Bacon permanente donde hay un pequeño piso separado, pero al mismo tiempo es móvil, y eso permitía llevar al padre muerto como si fuera un tren fantasma, ¿no? Ahí me estoy acordando, ustedes sabrán perdonar, pero es una anécdota un poco subida de tono, pero es muy interesante en relación a las convenciones teatrales. Nosotros habíamos sido invitados al Teatro Liur, que es un teatro muy importante de Barcelona, para las Olimpiadas Culturales del año 92. El Teatro San Martín, y entonces el Teatro San Martín decidió que fuera Hamlet. Entonces fuimos. Y había un momento, lo van a ver en la obra, donde Pompeyo está diciendo un monólogo vinculado a esto, a por qué uno no termina con la vida, porque se interroga a Hamlet acerca de que podría matarse, en vez de soportar la ignominia de lo que está viviendo. Y el padre está muerto arriba de la camilla. Entonces, con esas luces muy teatrales, todo, y a Chiliberto le agarró una cosa de tos, y entonces, en el silencio y en la quietud de la muerte, esputó, con el perdón de la palabra, un salivazo que recorrió el aire porque se vio por las luces y cayó a los pies de Pompeyo, que casi muere. Después está pobre Pompeyo, estaba indignado, decía. No, pobre, le había pasado, pero durante unos segundos la convención del teatro, ¿entienden? La situación de lo frágil que es eso, de cómo de repente un elemento arrasa. Bueno, nada, recordaba eso. También contabas la otra vez de una técnica de respiración que tenía él, ¿no? Para que no se le note que estaba vivo. Él decía eso. Él es profesor de educación física, y entonces Chiliberto había desarrollado una teoría, porque hacían reportajes y todo, donde decía que respiraba de una manera que había aprendido en los ejercicios. Es posible, vinculados a... Respiraba por los ojos, que tiene esos ojos. Para no moverse.
No, pero fue todo, fue un trabajo muy placentero y muy defendido con gran intensidad. Después también sabíamos que teníamos entre manos algo que era poderoso y que dependía mucho de nuestra actitud, de cómo defenderlo en ese espacio, en esas condiciones. Una idea muy generalizada y muy sin ninguna clase de necesidad de ningún discurso de sostener eso, cualquier palabra es ingenua, compromiso, responsabilidad, cualquier palabra es tonta. Había una cosa de mucha calidez, de mucha confianza y de ir al frente a lo pavo. Y Urdapilleta era una cosa seria. Una cosa seria en todo sentido, porque por otro lado era una persona muy organizada técnicamente, pero muy, de una laboriosidad, de un compromiso con él, con su técnica personal, con sus ejercicios. Yo qué sé, ahí en el viaje, yo por lo menos, de manera un poco ingenua, a veces, las primeras veces me preocupaba porque eran las 3, 4 de la mañana y el otro seguía chupando a los pavos. Y yo pensaba, mañana a las 9 de la mañana tenemos ensayo. Y a las 8 ya lo escuchaba, que estaba en la terraza del hotel probando la voz, esa estentoria, que parece una anécdota fabricada, pero era así. ¿Viste? Como decir, che, es un monstruo. Tiene una capacidad de eso, de aguante, de fuerza. Su instrumento muy grande. Estuvo bueno la experiencia. Quería preguntar una cosa sobre los ensayos, por ahí, para refrescar la memoria sobre el proceso. Tampoco hace falta, podríamos hablar 2 horas de eso, me imagino, pero la idea de accidente es algo que se valora mucho en los ensayos como algo que pasa y nos tenemos que enfrentar ese hecho. Sí, pero ahí hubo menos. Eso que sería de alguna manera algo más cercano desde hace ya mucho a la idea del ensayo como dador de la totalidad. Ahí pasaba menos porque estaba mucho más presente que ya había un texto, ya había que aprender la letra y aprender los movimientos. En un sentido, parecía un trabajo más convencional que otros trabajos, inclusive que postales, donde había una preeminencia de la improvisación como elemento dador de la obra, por darle, porque tampoco es eso, porque tampoco es que es la improvisación la que arma la obra. La improvisación genera o afirma situaciones y después hay encadenamientos de situaciones y ordenamientos textuales y trabajo de mesa y laburo de dirección, porque si no parece, el peligro sería la presunción de que uno traslada de manera directa aquello que ensaya al plano de un ordenamiento tal, y que más o menos así se va armando el relato. No el relato temático, que también es complejo, y que yo reivindico como tema de preocupación teatral, por decirlo de una manera tonta, que se entienda lo que se cuenta, que se entienda lo que se relata, lo que está en juego, etc. Lo que pasa es que eso no es el relato teatral, ese es el relato de la información de los acontecimientos. Después está lo singular del relato escénico, que son las combinaciones entre los discursos vinculados al tiempo. El tiempo sí también está dado por la actuación, pero hay un pedido de la dirección también en relación al tiempo y al uso del tiempo. Lo que la actuación va a generar, si es poética, es que aparezca en el espectador, aunque no lo piense de esa manera, una sensación poética del tiempo, donde uno queda suspendido porque hay algo tan atractivo, tan fascinante, tan inteligente, tan singular, tan erotizado, algo tan que vos querés eso, querés ese tiempo, que sería un tiempo de acontecer.
Pero después también está el mundo de las ideas, que también pueden producir tiempo de acontecer o pueden producir tiempo de dormirse, como cuando tenés ganas de dormir. En el teatro muchas veces tenés ganas de dormir, porque el mundo de las ideas se impone sobre la escena y entonces pesan las ideas, cuando deberían ser no livianas en el sentido de faltas de profundidad, sino livianas para no ser marmóreas, para no ser dogmáticas, para no ser oportunistas en utilizar al teatro para afirmar ciertas cosas, sino enfrentarte con el problema que la escena genera, que es cómo distribuís los cuerpos, cómo armás el ritmo. No es solamente lo coreográfico, digamos, bueno, yo qué sé, si la persona tiene más o menos buen gusto y ha ido a bailar un par de veces en la adolescencia, distribuirá los cuerpos de cierta manera inteligente y armará bosquejos o configuración. Si está altamente preocupada por eso, se habitará a través de la pintura, mirará, verá temperaturas, formas de agrupar volúmenes, tendrá ideas de la perspectiva, etcétera, etcétera. Pero ese no es el trabajo sobre el espacio. El trabajo sobre el espacio está vinculado a los cuerpos de actuación y que entonces el espacio contenga de la mejor manera posible la fuerza indiscriminada y disparatada que es la actuación. Quiero decir, las formas que la actuación adopte. Las formas no son la reproducción del comportamiento, no es porque es grande o porque pertenece a tal clase social, no, es cómo nos conviene cierto ritmo en combinación con este otro ritmo, con esta otra cosa, porque todo el plano es la escena. Entonces, la tendencia a pensar las situaciones de manera individual compositiva, la idea de personalidad, todas esas cosas reducen enormemente la situación más compleja que sería el campo de la escena, que es totalizante, que es una superficie amplia donde están sucediendo al mismo tiempo muchas cosas. Y hay más de un relato que se está superponiendo. Bueno, no es todo el teatro así. Eso también lo sabíamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, no tenía la magnitud que ahora tiene de legitimidad, por ejemplo, Pompeyo o Urdapilleta. Sí. Entonces, digo, no sé, ahí Pompeyo, Urdapilleta lo dice bien, hay un documental extraordinario, ese Crudo, donde él habla sobre Batato, es bárbaro, él está muy poético, canta de repente, tiene un momento de un estado emocional así, sorprendente. Está eso, su posición tan radical, tan poética, tan alejado de las convenciones teatrales tradicionales. También ahí había como una conciencia de que él estaba en un grupo que tenía que venir y ensayar todas las tardes en un horario y el Teatro San Martín, ¿no? El Teatro San Martín, esa idea institucional que pesaba sobre nosotros. Tanto para él, pero también seguramente para nosotros, el hecho de que él no solamente estuviera, sino estuviera contento y empujara y cuando estaba teniendo un éxito desmesurado con sus trabajos individuales o con sus formas de presentación en otro tipo de teatralidad. Pero él comprendía bien y lo dice ahí en esa nota que le hace, en ese reportaje, en la charla, él dice algo extraordinario, dice, yo soy un actor, entonces quería actuar, está bien, me gustaba eso, ¿no? Pero quería también probar en una situación de índole de otro orden, donde estuviera muy presente el relato de la actuación y el sostenimiento de un
de un plano, trabajar con otros, él estaba muy acostumbrado a trabajar solo o en una modalidad donde si bien había otros, imperaba mucho su propia forma, y entonces el tener que intercambiar y todo, pero eso se convertía en algo, me parece que fue siempre muy estimulante para nosotros. Sí. Qué bueno que esté la obra, que todos lo puedan ver. Sirve como excusa para pensar también cuántas cosas. Sí, Está para mí buenísimo. de actuación se ve, ahí se ve mucho, se puede ver mucho, sobre todo en el caso de Pompeyo y de Urdapilleta, todos están muy bien, es un poco injusto el comentario, pero ellos son cosas serias, son muy poderoso lo que se actúa, y con mucha fineza, con mucho detalle. Teníamos preguntas de gente del público que quería... Ya hicimos algunas. Sí, hicimos algunas. También contarle al público que la próxima obra que vamos a subir es Donde más duele. En 15 días vamos a volver a abrir este espacio donde, bueno, van a surgir algunas preguntas y sobre todo que las obras sean, sí, unas excusas para seguir pensando el teatro, la actuación. Me parece que está buenísimo. Sí, yo ¿Qué más? pensaría una cosa que cuando ustedes me preguntaban me quedó en la cabeza, era que de la otra punta que estaba el espejo estaba el piano, y que el piano también funcionaba. En el video se ve poco, pero el piano también tiene un atrás, un adelante, en el sentido del mueblecito, por ejemplo, de Postales Argentinas, del mueblecito chiquitito ese que permite esconderse detrás, lanzarla a Pamela Watson al vacío, arrojando el cuerpo por arriba del mueblecito. Quiero decir que el piano permitía, además del sonido, porque en 2 o 3 momentos el piano aparece tocado. Hay un momento muy bello donde se preparan antes del boxeo, donde Urdapilleta toca una pequeña melodía mientras se preparan para la escena del enfrentamiento. Y después Villamil, también hay un momento muy lindo antes del encuentro con Hamlet que toca. Pero el piano es una referencia y es muy contundente para el final, porque en el final, la muerte de Hamlet, la caída sobre el piano, antes de los textos de que lo demás es silencio, que tiene un laconismo muy fuerte, digamos, el signo es muy romántico de la forma en que el cuerpo queda contra el piano, apoyado. Eso. Hermoso. Bueno, se nos fue el tiempo, ¿no? Buenísimo. Estaría para quedarse. Buenísimo. Bueno, muy amables ustedes. No, a vos, muchísimas gracias. También lo mismo para las personas interesadas, ¿no? Que decíamos, más allá de lo personal, me refiero que es un momento donde no hay que resignarse, ¿no? Y el teatro está sufriendo un golpe letal, digamos. Entonces no es desde una idea ingenua y optimista, sino cualquier cosa que sirva para mantener cierta actitud de intercambio, de preocupación, de movimiento. Es muy útil, muy útil. Así que muchas gracias por interesarse, muchísimas gracias a todos, a Dieter, a vos, Eugenio, que has comandado esto, Lucía, Marina, los compañeros del Esportivo que estarán mirando, y a los que estuvieron escuchándonos, que intentaremos ser más inteligentes la próxima. Y muchas gracias por lo de Hamlet, un espectáculo muy querido, muy respetado, muy importante en ese momento. Ya se pasó a discutir en otro plano, ¿no? Ya el esportivo y esa situación ya no era solamente, insisto,
discutía ya obra, y en el lugar y en el centro del teatro representativo, que es el oficial. Extraordinario verlo de vuelta también a Pompeyo y a Urdapilleta, cada uno de ellos muy, muy, muy... Por supuesto que recordaba, pero me volvió a conmover la eficacia de actuación. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que estuvieron. Bueno, en 15 días igual vamos a volver. Volveremos a intentarlo, con más éxito. Gratis, eso es bárbaro. Es gratis. Eso, claro, todo gratis. Bueno, también. A partir del domingo, quería comentarles entonces, para cerrar, a partir del domingo va a estar entonces a disposición la obra Donde más duele, que es una versión del mito de Don Juan, ¿no? del año 2003, va a estar disponible y entonces van a tener casi 2 semanas para verla. Bueno. Espectacular. Buenísimo. Bueno, listo, Chao. nos vamos. Chao, gracias. ¿Nos quedamos un segundo o no? Sí, nosotros nos quedamos, pero nos vamos del aire, del vivo. Bueno.